Aquí pone unos segundos haciendo que está bien, no rollo esto. Vale. Vale. Cuando ponga tiempo. Bueno, para quitarme los nervios y así, dar muchísimas gracias a la organización, a Horacio, porque nos odiamos el 99% del tiempo, pero nos queremos ese 1% que es muy bonito, y a todo el mundo en esta sala, que es muy, muy, muy buena, y espero que sea un gran debate. Muchas gracias. Así que... 3. Panel. La métrica de este debate será dónde vamos a hacer un mejor cambio y un cambio más plausible en estas zonas despobladas, ¿no? Entendemos que son zonas que no tienen apenas sitios donde cubrir nuestras necesidades, donde no tienen a lo mejor tantos colegios, tantos hospitales, tantas panaderías, donde poder invertir nuestro dinero, donde poder llegar a esto. Es por tanto que voy a cerrar ya el tema de principios, de que el Estado tiene que hacer esto. Habla la moción de cosas que se tienen que hacer para revitalizar. Me da igual que el Estado tenga un principio o cualquier cosa, en tanto en cuanto sea mejor la forma. Vale. Comprendo entonces las dos caras que tiene esta moneda, ¿no? Creo que en Oppo estamos dando dinero a la gente, ya sea la gente nueva o la gente que ya reside. Primero de todo, la gente que ya reside, como mucho tienen incentivo a quedarse, luego explicaré esto, y aunque vaya gente, lo que va a cambiar en su vida es que va a ser más dinero a fin de mes, ¿no? Me van a dar un 5% del impuesto no me acuerdo cómo se llama, de solidaridad, para que me lo den a mi cuenta bancaria. Eso es lo que trae oposición. ¿Qué traemos desde gobierno? Incentivos fiscales. Aquí no me están dando el dinero directamente a mi cuenta bancaria, aquí me están dando incentivos para crear el dinero en estas zonas. Voy a explicar qué pasa esto. Primero de todo, ¿qué pasa si me dan el dinero directamente, ¿no? Tengo que gastar este dinero, ¿no? El único incentivo que se me viene a la cabeza, yo tengo más dinero a fin de mes, pues yo tengo que cubrir las necesidades que tengo, voy a gastar el dinero. Primero de todo, no existen sitios donde gastar eficientemente este dinero, ¿no? Yo te doy 2.000 euros, mandar 2.005, pues simplemente el dinero que se puede quedar en mi cuenta, pues se va a quedar un poco más de dinero, puedo ahorrar a más a fin de mes. Segundo de todo, el dinero que voy a gastar va a sumar cero, es decir, va a ir a los sitios locales, etcétera, que no tengan, pues eso, va a sumar cero, ¿no? Se lo voy a dar a otra persona y esa persona eventualmente me lo dará a mí, tradeo entre, pues, el panadero y el del lechero. Vale, ¿qué pasa si creo por otra parte el dinero, ¿no? Crear cosas, etcétera? Porque me están dando incentivos, por ejemplo, a crear empresas, me están dando incentivos a gastar el dinero más eficazmente, como vamos a bajar el impuesto o bajar el impuesto de sociedades para que yo pueda crear el dinero. Primero de todo, que estoy moviendo el dinero por nuevas cosas. No te panel que me puede decir ahora oposición, no, pero si tengo más dinero tengo incentivo a bajar, o sea, a crear un colegio, ¿no? Creo que en el momento en el que yo estoy dando incentivo directo a crear el colegio, es decir, te estoy bajando el impuesto de sociedades o cualquier cosa, ya tengo un link en mi cabeza de, oh, aquí puedo crear una necesidad que antes no se tenía. ¿Qué pasa cuando genero una necesidad o cubro una necesidad que antes se tenía? Estoy moviendo el dinero por nuevas cosas. Dos impactos de esto. Primero de todo, se está revalorizando la zona, ¿no? Creo que estoy creando nuevas empresas. Es bastante intuitivo que cuando estoy dando impuestos de sociedades es un trade-off que tiene que asumir que se puedan crear más fácilmente nuevas empresas porque la gente tiene incentivos activos y directos en crear nuevas cosas o en crear nuevas empresas. Creo que se está revalorizando la zona, ¿no? Está creciendo el incentivo mayor, no está creciendo el dinero neto de esas zonas, sino el dinero que generan esas zonas, porque hay más sitios donde gastar, hay más sitios donde generar el dinero, hay más sitios donde crear bienes y servicios y hay más sitios donde se necesitan trabajadores. Segundo de todo, se aprovecha de forma efectiva este dinero, ¿no? Te decía el tema del suma cero que se daba antes, simplemente me estoy gastando el dinero en cosas que ya tengo. En el momento en el que tengo nuevos sitios donde poder gastar el dinero, creo que existe una mayor probabilidad de, primero de todo, mover este dinero a otras nuevas personas, segundo de todo, aprovechar de forma efectiva el gasto de dinero. Por este lado, Oppo tiene que mostrarme que lo nuestro, primero de todo, no es suficiente y, segundo de todo, que ellos van a ser capaces de revitalizar la zona. No simplemente una inyección de dinero, sino que van a ser capaces de generar más eficazmente que con los impuestos fiscales, van a ser capaces de generar una nueva zona. No es simplemente inyección de dinero, tienen que crear nuevas estructuras para la gente que viene. Por dos criterios vamos a ganar este debate. Primero de todo, por criterio de plausibilidad. Vale, una pequeña caracterización. Los pueblos son gente vieja, de normal, o simplemente una población más mayor. Existen pocos incentivos porque hay pocos colegios, etcétera. No existen incentivos mayores porque la gente joven se va a otras ciudades y hay pocos colegios para tener niños, etcétera. Y no puedes gastar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas en esta situación? Primero de todo, gastan normalmente poco. Es decir, no tengo como muchísimas necesidades que cubrir. Noten que, por ejemplo, en el centro de Madrid tienes muchísimas más cosas que te bombardean todos los días para gastar dinero. En los pueblos simplemente no tienes como tantas necesidades cubiertas como tengo que comprarme el nuevo iPhone o ser el más chico o irme de fiesta, etcétera. Segundo de todo, tienen pocas necesidades a las que cubrir, es decir, no tengo tantas, ya van a gastar poco porque tienen pocas necesidades, no voy a dar tanto dinero. En su mundo, el mundo en el que inyectas dinero,
aunque quieras, no vas a ser capaz de gastar todo este dinero que te puedan dar. Simplemente, como he explicado, vas a tener más dinero a fin de mes. Ok. ¿Qué pasa? Los pueblos ya he explicado cómo tienen necesidades. 3 impactos que cubrimos estas necesidades. Primero de todo, un incentivo directo, ya he explicado, ¿no? En mi cabeza hace muchísimo mayor clic como un empresario que quiere montar o simplemente como una persona joven. Digo, coño, pues a mí lo que me interesa es simplemente montar mi negocio aquí, montar mi propio negocio. En el momento en el que me das dinero, pues digo, pues tengo más dinero, está más guay, pero en el momento en el que me dan, oye, mira, esto es a largo plazo, pues te vamos a quitar parte del impuesto de sociedades, va a ser más fácilmente que puedas crear crear tu empresa aquí, es más fácil en mi cabeza, hago, coño, pues puedo ir ahí. Segundo de todo, es más barato, o sea, los impuestos fiscales no es que simplemente te den, no, a lo mejor podemos bajar, pues yo qué sé, pues sí, el impuesto de sociedades o cualquier cosa, no se me ocurren impuestos. Segundo de todo, en el momento en el que es más barato que puedo acceder a más cosas, como que, yo qué sé, se baja el impuesto del IVA, no sé si se podría, pero whatever, creo que es otra necesidad de que puedo ser capaz más. No solo tengo más sitios donde poder generar el dinero, sino tengo sitios donde poder vender más porque es más barato. Segundo de todo, en el momento en el que creo un sitio, es más fácil que cree trabajo y que cree nuevas necesidades de esa gente. Es decir, ya te he explicado por qué es más probable que cree una empresa, ¿no? Tengo que cubrir las bocas de esa empresa, tengo que cobrar a trabajadores, eso ya es como una retroalimentación positiva para la propia sitio de, oye, mira, no solo te estoy creando una empresa, estoy reutilizándole la zona, sino que te estoy trayendo más gente que coma aquí, que gaste aquí, etcétera. Segundo de todo, porque es, sí, segundo de todo, ¿por qué es mejor? Primero de todo porque se realiza una reactivación de la economía de este sitio que suele estar estancada. ¿Por qué? Primero de todo porque estás generando más capital, es decir, no te estoy dando el capital directo, sino que estás generando el capital. En el momento en el que todas estas personas nuevas que pueden venir están gastando en nuevas necesidades, están gastando en más sitios y están teniendo todas estas posibilidades nuevas que te he explicado que se hable, es obvio, o sea, es directamente intrínseco a esto que el dinero se está moviendo más. ¿Qué pasa en estas zonas actualmente? El dinero está estancado, no se está moviendo, no se están generando nuevos capitales. En el momento en el que el dinero está siendo capaz más de moverse, es bastante más probable que pueda llegar, a más sitios de esta gente, tipo, estoy creando un bien, estoy cobrando bienes, el dinero empieza a moverse, se empieza a revitalizar la zona. Segundo de todo, el Estado me está ayudando directamente a esto, no simplemente me están dando dinero a gastar aquí, sino que me está generando el Estado un incentivo directo a ir ahí. Entonces, 3 criterios para cerrar esta alta de gobierno por los que ganamos el debate. Primero de todo, es más plausible. ¿Por qué es más plausible? Porque es muchísimo más fácil que se generen estas nuevas necesidades que tienen los sitios, no simplemente con una inyección económica. Ahora Positivamente es mostrar que yo, como por tener, yo que sé, pongamos 2.000 euros más en el banco, imagínense que sea una de la hostia, por tener 2.000 euros más en el banco voy a tener esta necesidad y voy a ser más capaz de crear una empresa. Segundo todo, porque es una mejor reactivación de la economía de base, porque estoy creando una nueva economía, estoy generando nuevas economías, no simplemente estoy intentando impulsar la actual, lo que hay que hacer es revitalizar la antigua, no empujarla, o sea, hay que crearla desde base. Segundo todo, porque es más importante, porque atañe de la mejor forma y de la forma más plausible a las zonas despobladas, que es lo más importante del debate. Muchas gracias. Nada más tengo que ponerme esto, ¿verdad? No tengo que hacer otra cosa. Sí. Antes de comenzar con mi discurso, primero agradecerle a Britney. Gracias por ser mi dupla, por confiar por algún motivo que desconozco en mí para esta clase de cuestiones. Gracias a Marcela, también ha sido fundamental en nuestro crecimiento, nos has dado mucho apoyo en muchísimas instancias que, pues, si las describo ahorita me llevaría muchísimo tiempo, pero te valoramos muchísimo y apreciamos demasiado que lo que hiciste fue por, como de la manera más desinteresada, acercarte a nosotras, por haber visto un potencial, y pues eso se valora demasiado. Y sí, dicho eso, voy a comenzar con mi discurso.
Revitalizar zonas es un proyecto a largo plazo y por ende tenemos que demostrar una sostenibilidad, sí, en el corto plazo comenzar a realizar una serie de potencialidades para poder lograr este proyecto a futuro. En ese sentido, revitalizar se ve como una serie de cuestiones que son esenciales, entendiendo las características de estas zonas. En una primera instancia es la importancia de la demografía. No quiero solo personas mayores de edad, quiero personas que puedan estar sustituyendo la cadena productiva en esta clase de lugares y en ese sentido comenzar como a reactivar la economía y generar este tipo de beneficios. Entonces, la demografía va a ser algo importante. 2, el sostenimiento de los ingresos públicos a través de generar sectores que son rentables, que son viables y como que en un largo plazo me pueden otorgar utilidades. En otra instancia, me importan también cosas como el turismo, porque entendemos que estamos hablando de lugares chiquitos, lugares donde no van a entrar, obviamente, empresas gigantes, no van a entrar empresas extractivistas, no van a entrar negocios de este tipo, sino dependemos, por ejemplo, del comercio local y esencialmente de cuestiones como el turismo, por ende, el elemento de la cultura también es importante de ser probado. Y por otro lado, pues también nos importa desde luego el desarrollo de las personas y la calidad de vida. Si bien Alta de Gobierno quiere obviar el lado de los principios, creemos que por el único motivo por el cual nos interesa revitalizar una zona y generar beneficios y generar desarrollo es por las personas, no una revitalización en sí misma, así que los principios desde luego que también importan. Ahora, en este sentido entendemos que hay un problema con el lado de gobierno, que es que nos hablan de que la inversión que se está generando en estos lugares puede como revitalizar la economía y de ahí se desprenden una serie de impactos. Creemos que el puente entre el hecho de que se den concesiones como las que se mencionan en el InfoSlide para revitalizar, que es el hecho de dar incentivos para que los turistas entren y los como subsidios a la renta y estas cosas, y que haya inversión, es un puente muy grande que no fue probado, porque creemos que lo que es más probable que suceda es que, uno, de entrada, para poder realizar un proyecto de este tipo es esencial el convencimiento hacia la opinión pública por parte del gobierno de que realizar algo así vale la pena, porque también se involucran cuestiones sociales como la xenofobia, como clasismo y este tipo de narrativas. En ese sentido, creemos que es menos probable que haya un recibimiento positivo por parte de las personas locales, porque entendemos que son espacios chiquitos donde la cultura y la familiaridad son características esenciales. ¿Qué es lo que sucede cuando comienzan a entrar personas extranjeras? Y muy lamentablemente que hay fuertes narrativas xenofóbicas que polarizan a las sociedades, que se habla de que es que están entrando personas y nos están robando nuestros trabajos, es que están entrando muchísimas personas y comienzan a ver como rechazo hacia estas mismas. En estos lugares cerrados, cosas como por ejemplo personas LGBTIQ abiertamente, el hecho de que las mujeres nos vistamos de ciertas formas son rechazadas por la población, entonces creemos que no hay de entrada ni siquiera una base sólida cultural necesaria para poder recibir a las personas extranjeras, pero en una segunda instancia, de todas maneras, no vemos cómo hay un incentivo, creemos que es mayor el backlash que puede recibir estas personas respecto a los pobladores. En ese sentido, creemos que además hay un perjuicio que incluso si aceptamos que por algún motivo van a entrar turistas, que creemos que qué clase de turistas van a entrar a estos lugares, que muy probablemente sean lugares con zonas de alta pobreza, con infraestructura un poco descuidada y cosas así, probablemente sea turismo de pocos ingresos, entonces no vemos cómo repentinamente la economía se va a súper revitalizar por introducir a estas personas. Y en una segunda instancia, el hecho de que las empresas se instalen en estos lugares no necesariamente se va a traducir en réditos a la población por todos los beneficios fiscales. Lo más probable es que las empresas que entren, que ya caracterizamos, no serán empresas gigantes, probablemente serán empresas moderadas. La mayor parte de los beneficios, y por el hecho que van a entrar, es precisamente por el beneficio fiscal, entonces este dinero muy probablemente no se ha inyectado en la población y no vamos a ver bienestar. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Que ensancho las desigualdades y que incluso si logro un beneficio económico de su escenario, nunca vemos cómo este va a ser traducido en el beneficio de las personas, además de que hay un problema de lo fuerte que dependen de lo extranjero y que es que se desprotege la pureza cultural, que creemos que en estas zonas, precisamente porque no hay los grandes recursos, no son zonas económicas gigantes, es como la lógica de los pueblos mágicos en México, se sostienen porque tienen particularidades culturales, las personas externas van porque quieren comprar cosas, quieren ver como los caminitos empedrados y quieren ver todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando entran personas extranjeras, esta pureza cultural esencialmente se desvanece y en ese sentido estamos desaprovechando el mecanismo del turismo a largo plazo que sí nos puede traer como utilizar estos mecanismos de
continuar con nuestras singularidades culturales y que éstas atraigan un potencial de mayores turistas, como sí se ve en países en vías de desarrollo, como lo es México, como lo es Latinoamérica, que estos lugares sí atraen a muchas personas precisamente por tener esta singularidad. En ese sentido, el beneficio en su escenario es muy difícil de lograr. Ahora, ¿por qué sí se logra en un escenario de impuestos a la redistribución? Creemos que la justicia fiscal es igual a la justicia social. En el momento en el que se habla de una redistribución de la riqueza, lo que sucede es que probablemente tengamos aquí no mega ricos, pero sí una clase media alta como bastante establecida. En ese sentido, en oposición a esto, en estos lugares otra característica es que sí hay desigualdades más o menos fuertes, en el sentido en el que hay zonas pobres que están descuidadas, hay cada vez menos personas jóvenes porque tienen que abandonar sus pueblos cuando cumplen cierta edad porque quieren lograr la movilidad social y no la pueden lograr en estos lugares. En este sentido, hay una serie de trampas de la pobreza que en un sentido como de los individuos, sí, en el esquema panorámico de estos lugares se traducen en que nunca se pueda lograr estos beneficios económicos, porque como ya mencionamos, la demografía es muy importante y lo que yo quiero es una cadena productiva de personas que tengan incentivos para quedarse aquí, para heredar los negocios de sus padres, para buscar formas de vida sustentables dentro de sus propios poblados y que no se tengan que ir para poder lograr la movilidad social. En ese sentido, cuando yo logro la redistribución de la riqueza, sí se va a traducir en beneficios como lo es invertir en transporte, invertir en escuelas, invertir en una salud mejor, invertir tal vez en estímulos para los locales chiquitos para que puedan como mejorar su infraestructura, para que atraigan a turistas y todo esto, y esto sí le da incentivos a las personas jóvenes porque entendemos que nadie se quiere ir de su lugar de origen, nadie quiere irse de la familiaridad de con su familia, entonces podemos utilizar el hecho de decir voy a mejorar tu ciudad y voy a mejorar tu pequeño pueblo para que puedas seguir viviendo aquí y esencialmente para ti sea un incentivo entonces el heredar el negocio de tu padre y te quedes aquí y tú tengas hijos y así nos logramos perpetrar a través del tiempo. En ese sentido, en la materialidad, cuando cobras estos impuestos a sectores estratégicos, sí se traduce entonces en que estas desigualdades abismales, que son las que generan el hecho de que haya zonas desprotegidas, que haya infraestructura mala, que haya pobreza, cuando ya todo se comienza a balancear y hay menos lugares que son zonas como que pueden ser potenciales de crimen, que haya zonas donde las personas son muy pobres y entonces como no tienen otras opciones. Cuando el escenario se balancea, esto sí que potencializa en un futuro la posible movilidad social y es por eso que el revitalizamiento de estas zonas con pérdida de población se puede dar de una mejor manera, porque nosotros mecanizamos en el largo plazo, como hay mayores beneficios a mayor número de personas, beneficios en gobierno en el largo plazo y beneficios a los sectores más vulnerables. Vale, mientras me preparo, me coloco, creo que es muy importante valorar a las personas que están en esta sala, tanto a las personas que estaban en la semifinal como a todas las personas que se quedaron a punto de reír, como a todas las personas que el mero hecho de venir a este torneo genera un valor enorme para vosotros, así que espero que haya sido una experiencia súper enriquecedora para vosotros, de verdad. Enhorabuena, creo que todos hemos aprendido un montón dentro de este torneo, sobre todo a nivel formativo, y creo que eso es tremendamente importante en un ambiente de debate tan sumamente competitivo. Entonces, vamos con esta final. No sé si se me escucha o no se me escucha, me lo voy a poner en el bolsillo. Por las lógicas que ellas mismas han presentado, no pueden ganar este debate. Su caso es súper poco plausible, súper poco tangible y nunca se materializa en la realidad, por
el esfuerzo que no ha hecho en ellas, voy a bajar a la tierra su caso y voy a jugar en el mejor de sus mundos para aún así ganar desde alta de gobierno. ¿Cómo se traduce esta redistribución de la renta? Mira, se traduce en que a un madrileño le van a cobrar más impuestos y esto se va a traducir en que a un segoviano al final de mes en la nómina posiblemente le den 100 euros. Esto es la redistribución de la renta de la que tantos beneficios me hablan. Esta redistribución de la renta es ficticia. ¿Por qué? Porque luego que le quitas a un lado, se lo acabas dando a otro. Las gallinas que entran por las que salen. El dinero ni se genera ni se destruye, simplemente se mueve de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Eso es en sí problemático por las consecuencias que ya te traía Gonzalo, pero aparte, creo que un punto de caracterización para hacer nuestro caso tremendamente plausible es explicar en qué mecanismos en concreto o qué zonas rurales en concreto se están despoblando. Mira, no estamos hablando de grandes macrociudades donde haya que redistribuir la renta, no estamos hablando de Boadilla o de Majadahonda, estamos hablando de pueblos que están en sumo riesgo de despoblamiento. Yo qué sé, no me sé ninguno en España, pero pongamos Segovia, que tiene 500 habitantes. Eso es tremendamente problemático. Primero, porque la población que vive en Segovia es población más adulta de la media y eso es tremendamente problemático. Eso me da a que son personas mayores que, uno, no son productivas y dos, el impacto que generan en cuanto a la economía de la zona es reducido. ¿Por qué? Porque, ok, tengo 100 euros más al mes. ¿En qué se puede traducir eso? ¿En el pan? ¿En comprar más alimentos? ¿En tener más dinero para echar gasolina? Eso incentiva poco la zona. ¿Por qué? Porque hay dos mecanismos. Uno, el mejor de sus mundos, esa mujer, yo qué sé, incentiva muchísimo la economía y decide montar una empresa. Poco probable porque el dinero se recibe de poco a poco. Que ahorre 20 años y que se compre una empresa. Poco probable. Segundo, el caso que nos tienen que comprar es como en mi mundo, o en su mundo, perdona, existe un mayor estancamiento. ¿Cómo se traduce este estancamiento? Se traduce en que las personas tienen un incentivo directo al ahorro. ¿Por qué? Te lo traduzco y te lo materializo en España. Las personas mayores directamente no tienen un incentivo al gasto, tienen un incentivo al ahorro y eso es tremendamente perjudicial. ¿Por qué tienen un incentivo al ahorro? Porque el sistema de pensiones está roto, porque no tengo dinero como para poder mantenerme durante otros 20 años y por eso todo el dinero que me den por la redistribución de la renta en ningún momento se va a acabar traduciendo en un mayor incentivo como para la redistribución de la zona baja. Vale, redistribuimos la zona, redistribuimos la riqueza, le cobramos más dinero a los madrileños para hacer más escuelas públicas en Segovia. ¿Para qué carajo me importa una escuela pública en Segovia si te estoy hablando de que los recursos sociales que tenemos en Segovia son pocos? Los incentivos en los que se puede traducir y materializar esto es en un centro de salud un poquito más avanzado donde no hay tanto incentivo como para que las personas vengan. ¿Por qué? Porque existe el estancamiento. Incluso en el mejor de sus mundos, este estancamiento se mantiene, porque acabo quitándole recursos a los madrileños, que posiblemente acaben hasta el coño de que le quite recursos, y se lo estoy dando a personas que terminan siendo, o sea, el impacto o el delta de su mundo es que el ingreso de líquido que se traduce en instituciones públicas, que es el mejor de sus casos, no es tan significativo como el que te trae Gonzalo, después extiendo su caso. Nos traía alta de oposición, primero, como existen personas mayores en cuanto a traducido en que para que los turistas se metan directamente en determinado tipo de eventos o entren directamente a venir a visitar a estos pueblos. Primero, nunca entiendo cómo este incentivo ahora va a estar. ¿Por qué? Porque tengo un centro de salud mucho más grande. Eso seguro que es un incentivo muy directo como para que vayan personas a verlo. El mayor incentivo es como, wow, ahora tengo más dinero para cuidar monumentos como el de Segovia. Eso sigue sin ser un incentivo directo. Desde mi mundo, en ponderativa, tengo un incentivo directo para que las personas vengan. Tengo una mayor deducción como se hace en Francia en los hoteles. Las personas no tienen que pagar ese impuesto extra porque vienen de fuera. Ahí ya tengo un incentivo directo para que las personas vengan a mi sitio, tengo un incentivo directo para que las personas consuman en mi sitio porque existe una bajada de impuestos significativa. Ahí tengo un delta. Cuando las personas tienen un incentivo directo a que vayan a venir a Segovia y vayan a pagar menos, porque eso es lo que mueve que las personas vayan a un sitio. Aparte, el punto de ensanchar las desigualdades. Mira, las desigualdades se generan en el momento en el que las personas en Madrid tienen unos grandes impuestos y esto les hace tener que buscarse recursos fuera.
la forma que yo tengo para incentivar la economía de la zona es coger y poner una empresa en un pueblo o al lado de un pueblo. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo que hay en Rota, perdona que sea un ejemplo español, pero es el que más claro tengo. Cuando traen 2 barcos estadounidenses a una zona de Rota, hace que la economía se incentive un montón, porque van a venir 400 soldados que van a comer en los restaurantes, que van a venir a comer, a comprar en las farmacias, que van a consumir los gastos del pueblo. Eso, al tener una mayor bajada de impuestos, tengo, uno, un mayor incentivo para que la gente consuma y compre en mi pueblo. Segundo, un mayor incentivo como para que el pueblo no se abandone. Cuando yo los precios los mantengo, cuando yo hago que las personas reciban más dinero, no estoy generando ningún delta. Uno, porque se fomenta el que las personas se guarden el dinero, no lo mueva, pero segundo, porque no consigo un movimiento efectivo de dinero. Desde mi mundo, al bajar los impuestos o al permitir determinado tipo de beneficios fiscales, puedo permitir que una empresa madrileña que antes pagaba un 10 en Madrid, ahora pague un 8 en Segovia, para que ponga su empresa ahí. En el mejor de nuestros mundos, en el que tiene que jugar oposición, es que esa empresa necesita trabajadores. Ya estoy trayendo gente de base a Segovia que tenga que vivir para vivir en la empresa, o sea, para trabajar en la empresa. Ya estoy generando un cambio que en su mundo nunca me terminan ni nunca me lo explican de materializar. Ahora bien, ¿cómo atraigo mucho más turistas? Ya lo he explicado. Voy a tratar de explicar y extender el caso de Gonzalo en cuanto a, primero, ya he explicado cómo se revitaliza la inversión. Segundo, he explicado cómo el gasto suma cero. Creo que cuando yo muevo el dinero de un lado y lo meto a otro lado, es tremendamente problemático. ¿Por qué? Porque nunca estoy generando un incentivo directo para que la gente consuma. Ya te lo he explicado antes con el mecanismo de guardarme el dinero en el bolsillo, pero segundo, posiblemente el madrileño promedio tenga menos dinero para gastar. Eso es en sí problemático. No por nada, sino porque la gallina que entra por la que sale, en economía básica. Pero la cosa es, cuando yo a los segovianos le doy más dinero, el dinero se traduce de una manera mucho menos plausible, no genero tanto delta. Pero aparte, el mayor dinero donde yo genero un menor estancamiento es cuando yo no veo un apoyo y yo no me siento abandonado por parte del Estado. Cuando yo veo que ahora la gasolina en mi pueblo no es tan cara, cuando yo veo que ahora el pan me cuesta más barato que en Madrid, yo siento que el Estado haciendo medidas efectivas como para poder ayudarme como ciudadano. Es aquí cuando tengo, uno, un incentivo directo para situar empresas y tengo un incentivo directo para tener un apoyo directo del Estado. Mi caso es más plausible porque te lo impacto, te lo bajo, te lo explico y te doy mecanismos plausibles de cómo funciona la economía. Su caso es súper etéreo, no me sirve para ganar esta final. Muchas gracias. Bueno, lo que me pongo esto, para ir iniciando, solamente quisiera decir que muchas gracias a Luisa por llegar acá. O sea, llegar acá, sé que las personas de aquí en esta sala no nos conocen, pero nos costó muchísimo en términos económicos, en términos de estabilidad, en términos de gastar como los últimos meses literal entrenando y así. Y en segundo lugar, como también gracias a Marce, porque creo que es muy significativo que nos apoye una mujer a una dupla de mujeres, de universidad pública. Y eso ya me parece de entrada con mucho valor, independientemente del resultado de esta sala. Y pues nada, gracias Marce, por fin la conocí en persona y fue muy bonito. Ya nada más pongo el cronómetro y ya inicio. Y bueno, en general estuvo muy bonito el campamento. Ok. Creo que Luisa ya les explicó a lo largo de su discurso cómo lo más importante es mantener a las personas que ya son locales y que estas personas no migren, por ejemplo, a las megaciudades, a las propias capitales, y también por otra parte atraer a las personas para que se establezcan y eso pueda reactivar la cadena productiva de este tipo de lugares. Creemos que el turismo no es el escenario ni el mejor caso. Por favor, espero que Baja de Gobierno se involucre con este tipo de cuestiones porque reconozcan que si importa la cadena productiva involucra el establecimiento de relaciones que no sean intermitentes, que no sean discontinuas. De entrada creemos que por eso ya gana el escenario de Luisa. Creemos que Alta de Gobierno tiene una
visión bastante extraña sobre cómo funcionan los impuestos. Reconozcamos que los impuestos sostienen la estructura del Estado, es decir, la capacidad que tiene el Estado de ingresos públicos depende también de ello su capacidad de actuación para el desarrollo, para el bienestar de las personas. Es decir, no creemos que esto se vea como robo, es bastante razonable creer que estos impuestos van a ser proporcionales, como lo son, por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Si tienes más riqueza, es más razonable que el Estado te ingrese más porque has tenido un beneficio que de entrada es arbitrario, que es nacer en una condición que no consentiste y demás, ¿no? Creemos que este tipo de cuestiones azarosas implican que hay un principio de justicia que debe de ser protegido a lo largo del Estado. Creemos que hay algo que nos concede y una caracterización muy importante con la cual nos vamos a involucrar. Alta de Gobierno nos dice son situaciones particularmente marginadas, particularmente que tienen poca población. Reconozcan que si eso es verdad, su caso es poco efectivo y no tiene plausibilidad, porque ante la poca población es un Estado que no puede trabajar a pérdida, es decir, no tiene los recursos suficientes para seguir perdiendo y perdiendo dinero y perder impuestos, porque van a haber más personas que van a requerir, por ejemplo, servicios de salud, pero ya no va a haber tanto dinero para satisfacer todas las medicinas que se requieren, ¿no? Creemos que ese tipo de cuestiones es muy importante por el criterio de temporalidad que Luisa ya les hablaba. Creemos que hay dos puntos importantes, como hay más aceptación en nuestro escenario y en un segundo lugar, como la redistribución de riquezas sí genera un bienestar en su generalidad para la población, porque reconozcamos que este tipo de decisiones están altamente influenciadas por la percepción pública de las personas. Creemos que de entrada hay una movilización muy fuerte de grupos de justicia social que, por ejemplo, reconocen que hay mayores capacidades educativas en Madrid de lo que hay en Segovia, que reconocen, por ejemplo, que hay mayores condiciones de tener movilidad social en las capitales que sucede en zonas rurales, en zonas periféricas. De entrada creemos que va a haber mayor aceptación. Uno de los grupos que están en una situación aventajada en cooperar porque reconocen que es arbitrario, pero de los que están en una situación de desventaja de seguir exigiendo. ¿Por qué? Porque en este escenario sí se ve con una percepción de reciprocidad y una percepción de confianza, es decir, no solamente le estoy dando a un extranjero, que igual en la mayoría de los casos, y reconozcan que también en la actualidad, cuando se implementan este tipo de políticas de exenciones fiscales, de le compro impuestos a los locales pero no se los cobra a los extranjeros, hay una percepción, uno, de ilegitimidad del Estado, pero sobre todo de arbitrariedad. Esto genera, por ejemplo, narrativas xenofóbicas cuando cierto tipo de personas como van o aceptan este tipo de programas en Europa, las personas ven como que es arbitrario, que es discrecional y hay menos confianza por parte del Estado, además que creen que no se está resarciendo esta deuda histórica que solamente en nuestro escenario Luisa ya les mecanizó cómo es. Ahora veamos, ¿cómo sucede la redistribución de la riqueza? Porque Alta de Gobierno dice, solamente se va a ver como robo y esto no va a funcionar. Creemos que la redistribución de la riqueza se ve como el gasto público. Es bastante fácil, de quienes más tienen, más cooperen, quienes menos tienen, que menos cooperen. Esto se ve como, por ejemplo, tener más gasto público en razón de que tenemos más ingresos de estas situaciones aventajadas para poder invertir en obra e infraestructura pública. Porque esto es extremadamente importante y porque solamente con esto ya ganamos el debate. Reconozcan que las personas solamente se establecen en ciudades o en localidades donde creen que hay servicios públicos decentes y donde creen que hay bienestar. Creo que yo podría arbitrariamente como decidir ir a turistear a un lugar por la experiencia estética, inclusive si es vulnerable, pero no me establecería ahí. No armaría una vida, un plan de vida, no beneficiaría a la cadena productiva si yo reconozco que hay deficiencias severas del Estado. Solamente cuando se invierte en obra e infraestructura pública hay mayor calidad de servicios públicos, por lo tanto incentivos para que las personas se establezcan, por lo tanto va a ser uno en tema de reciprocidad si es bidireccional, pero en un segundo nivel también creemos que es extremadamente importante que las personas, por ejemplo, crean que sí hay una posibilidad de tener un proyecto a largo plazo y que las personas locales no se expulsen, es decir, no sean expulsadas porque ven una ausencia de oportunidades o que solamente existe el turismo y no le dan como ningún tipo de beneficios al lugar. Creemos que hay mayor certeza para sentarse en este lugar y lo otro que ya les había mencionado. Creemos que hay varias ponderaciones importantes. Una, a nivel de certeza. Reconozcan que mejorar un lugar es poder gozar de beneficios seguros. Creemos que en nuestro escenario sí hay certeza de a quién se beneficia y por qué razones se beneficia, además de que está legitimado. Pero en segundo lugar, también creemos que protegemos a los grupos de especial protección, que son personas que ya viven en condiciones de precarización. Desconocemos si son de condiciones muy precarias o medianamente precarias, pero es decir, reconocemos que mejoramos este tipo de personas que ya no tienen otra alternativa y que dependen fuertemente de a ver si compran este tipo de cuestiones locales, a ver si consumen en mi lugar, en mi escenario. Estas personas ya están siendo protegidas, su cultura está siendo protegida, además a nivel de intensidad creemos que mejoramos la desigualdad y demás, ¿no? Además del criterio corto-largo plazo, que es como la atención a las zonas productivas. ¿Por qué ganamos de entrada con Alta de Gobierno? Creemos que Alta de Gobierno,
uno, tiene una mala interpretación de qué es la redistribución de la riqueza. Dos, hay poco involucramiento con lo que ya menciona el propio Infoslide de qué implica esto, pero también creemos que en principio todo su caso es injusto. ¿Por qué? Porque sin una percepción de justicia, uno, esto genera fuertes resistencias porque se ve algo inmoral, como porque es arbitrario, porque las personas no consienten que a unas sí se les cobre y que a unas no se les cobre, sobre todo cuando son extranjeros y hay grandes narrativas xenofóbicas, grandes narrativas como aporofóbicas, pero su caso es poco efectivo porque reconozcan que este tipo de lugares que son turísticos, que son periféricos, se mantienen gracias a la atracción del empobrecimiento, porque se le ve como una condición estética. Por ejemplo, el turismo en zonas musulmanas, cuando se le atrajo el turismo a este tipo de zonas que tienen monumentos sagrados, cada vez las personas dejaron de utilizar, por ejemplo, vestimenta, dejaron de cubrir cosas que eran importantes. Esta es una vulneración a la identidad de las personas, panel. Esto de entrada ya no respeta como esta pureza cultural que sí existe en nuestro escenario, además de que el turismo es discontinuo, depende de la estabilidad en otro tipo de zonas. Creemos que inclusive si concedemos que todos los beneficios que Alta de Gobierno nos promete suceden, van a trabajar aquí estas personas porque no van a pagar impuestos sobre la renta, pero se van a desplazar a otras zonas porque en otras zonas sí hay oportunidades, porque en otras zonas sí invierten en hospitales públicos dignos, en educación pública. Creemos que en nuestro escenario generamos, uno, que las personas sigan aportando a la cadena productiva, evitamos este tipo de narrativas de rechazo que son exclusivas de ambas oposiciones, además que también les demostramos cómo la justicia fiscal también se traduce en justicia social cuando dotamos de mayores condiciones de bienestar a las personas, y no solamente es algo de lo cual tenemos poca certeza de que sea el turismo si de verdad es efectivo, o en un segundo nivel también mejoramos significativamente las condiciones porque hay mayor legitimidad, hay mayor percepción de justicia. No sé, se escucha, no sé cómo se pone, así, no sé. ¿El cuello? Perdón. Así, ya. Sí, ya. Bueno, igual, como todos, qué chévere. Quiero contar que esta es mi primera final en un torneo. Así que, qué emoción. Otra vez gracias a la organización y adjudicación y todos los que formaron parte para hacer este campamento. Qué chévere, igual creo que he aprendido mucho, a USFQ, a Georgie y prácticamente a todos los que están aquí, porque todos vamos a llegar al Alto en Debate. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Voy a empezar este discurso primero explicando por qué el desarrollar o crear estos nuevos impuestos no es algo negativo, porque afecta en la percepción de las personas. Ok, entendemos que estas personas viven en lugares desarrollados, no por eso podemos aceptar o simplemente concluir que todas estas personas como que tienen dinero de sobra, porque al final si son lugares desarrollados, son lugares caros, también tienen que sobrevivir, tienen que pagar las cosas. Entonces es lógico pensar que al momento en el que te dicen como que ok, te vamos a cobrar más dinero, no va a haber una aceptación tan fácil como la que me trae Alta de Oposición, que van a decir sí, te quiero ayudar de esta manera más fácil. ¿Qué es lo que pasa? El Estado pierde legitimidad. ¿Por qué? Porque me estás diciendo, ok, te necesito cobrar más impuestos a ti, porque hay personas como que no tienen y yo no puedo ayudarlos de esta manera y como que de manera propia, y al final esto perjudica el contrato social, porque el Estado tiene que velar por todos por igual, no solo por unas personas más que por otras. Entonces, ¿por qué al final como perder esta legitimidad impide que el Estado revitalice esta zona? Porque las personas pueden como que no necesariamente tomarlo de la mejor manera, pueden no pagar impuestos, no se sienten ayudados por ello, no se sienten como que no tienen este incentivo para colaborar, si al final no van a tener ningún beneficio a ellos, sino como que más bien yo te cobro más a ti, no te voy a dar nada más, voy a ayudar a estas otras personas. Entonces,
Una vez explicado por qué este impuesto no necesariamente va a ser bueno, voy a explicar por qué en nuestro lado, al momento en el que hay estos beneficios fiscales, primero porque hay más incentivos, primero para que las empresas como que vayan y la misma gente como que ya se quede en el pueblo, y como al final la gente va a ponderar como que no irse. Voy a explicar por qué. Primero, tenemos que entender cómo funcionan estas personas. Ok, si nacieron en zonas que son como que poco desarrolladas, poco urbanizadas, tenemos que entender que hay este sentimiento de familia, de cultura, que todos se conocen con todos, tienen a tener este apego mucho a su ciudad. ¿Por qué? Porque no han vivido como que en zonas tan desarrolladas, tal vez no tienen esta facilidad de conocer, por ejemplo, cómo es Madrid, que es súper desarrollado, y como no tienen estos fuertes incentivos de, ok, como quiero salir como que tan fuerte porque aquí está mi familia, no la quiero dejar. Entonces, en primer lugar, una vez que entendimos cómo funciona la mente de estas personas, o este sentimiento de apego tan grande, que creo que no solo son estas personas, sino es todo el mundo, creo que tenemos que entender que aquí tienen que tomar decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque si estas zonas están yendo toda la gente, es muy posible que ya no haya tanta economía, que el trabajo como que se pierda, entonces tienen que ponderar, ok, estamos viviendo súper mal, o tengo que ir a una nueva ciudad y como que conseguir un nuevo trabajo. Creo que si es de sentido de supervivencia, van a tener que irse necesariamente a esta otra ciudad. Entonces nosotros vamos a explicar por qué estos beneficios al final son mucho más fáciles y mucho más rápidos, y es que al final cuando todas estas personas ya se empiezan a ir porque ven que no hay trabajo, porque toda la gente se está yendo, se crean precisamente estas narrativas de no me voy a quedar, no hay más gente, y esto que ocasiona que primero esto que ocasiona que no hayan como que estos incentivos de quedarse. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a explicar? Y es que al final con estos impuestos, que al final no es algo comprobado de que la gente va a estar al 100% de que los va a pagar, o que no va a haber esta colaboración o esta aceptación, y es que todo depende, toda oposición depende de que al final se va a dar un buen uso del dinero. Creo que hay muchas cosas para atender, hay muchas zonas en las que ponerse a dar dinero, no solo escuelas, no solo hospitales, sino también como a infraestructura, porque eso también como que nos habla la emoción. Entonces es muy difícil que a cada persona le den, como dicen, 100, 100, 100, 100, 100, y es como que todo depende de que al final ese buen uso se dé. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, al momento en el que pasa eso, creo que estos mecanismos de revitalización no existen. Pero ¿qué es lo que pasa al final cuando estas personas, aparte de que ya no ven como que estos buenos mecanismos que usa el Estado, sino que también tú tienes que mudarte a la ciudad porque ves que esto no está funcionando? ¿Y qué pasa cuando te mudas a una nueva ciudad? Primero tienes que empezar otra vez desde cero, es decir, tienes un nuevo trabajo, una nueva casa, pero al final ponderas quedarte ahí porque tal vez te puede ir mucho mejor que en un lugar donde no se mueve la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo estos beneficios? Y es que primero yo lo veo más atractivo. ¿Por qué? Creo que luego al final tengo estos incentivos de volver. ¿Qué es lo que pasa? Uno, creo que siento que el Estado ya se preocupa por mí y toma acciones para demostrarlo sin necesidad de estar involucrando a estas otras personas que ya ni siquiera me van a poder entender como en mi situación, o que ni siquiera saben que yo existo. Segundo, creo que hay un mejor flujo de la economía en estos espacios. ¿Por qué? Porque hay mayores facilidades de estar, mayores facilidades de pagar, o tal vez si yo estoy tan apretada y no tengo como que no tengo tan buena economía, me van a perdonar, o incluso me van a ayudar. Creo que esto es súper importante porque al final, si yo veo estos beneficios, yo tengo estos incentivos de quedarme, porque como es un pueblo pequeño, hay menos competencia. ¿Y qué es lo que pasa? La demanda sigue siendo igual. Entonces, ¿qué esto significa? Que yo soy la única persona y me van a comprar a mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora con ¿Qué es lo que sucede ahora? Creo que en este momento hay un mejor progreso. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de estos contrapesos que ya tienen las personas, de que está mi familia, de que está mi ciudad, ahora veo que también me están ayudando. Creo que ahora yo tengo razones mucho más fuertes para quedarme. Eso es lo que tratamos de probar que Alta no te probó. Si ya veo que mi familia está aquí, mi casa está aquí, y ahora veo que también el Estado me da facilidades para que mi mamá, que tal vez no tiene trabajo, que tal vez no le va bien en la panadería, veo que ahora le están ayudando tal vez con la renta, veo que ahora como que le están dando más facilidades de pago, le están perdonando tal vez deudas. Creo que es mucho más fácil para mí como que quedarme aquí. Entonces, si estas personas en primer lugar se empiezan a ir porque ya no hay gente, porque ya no hay trabajo y cosas así, y ahora la economía empieza a fluir de mejor manera porque porque ahora como se ve como el Estado está como que ayudando mucho más. Creo que esto es una ayuda mucho más fácil. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Creo que al momento en el que yo entiendo que está mi familia, que el Estado está haciendo esfuerzos muy grandes para ayudar en este lugar, ya sea como que perdonando cierto tipo de perdonando cierto tipo de cosas, no sé,
dando esta ayuda que no depende de estas otras personas, de este buen uso, porque al final, como es más fácil para el Estado, por ejemplo, yo perdonarte a ti que me pagues $100 a tener que esperar que otras personas me paguen $100 porque tengo que distribuir precisamente ese dinero a tal zona, a tal zona, a tal zona. Creo que esos son contrapesos mucho más fuertes, y también como que esto incentiva que tal vez otras más personas o empresas también como que caigan a estas zonas, porque al final es como que más fácil desarrollarse. Creo que esto también es algo súper bueno, porque estas personas que ya viven en este lugar, aparte de que ya no van a querer irse porque su familia ya está bien, ellos están bien, y otras empresas u otras personas también vienen porque se corre la narrativa de que están ayudando en estas zonas, no las están dejando de lado. Esto es algo súper importante porque ya no tienen esta necesidad tan grande de ponderar entre economía, me va súper bien, en otras zonas, aunque tengo que esperar desde cero, a esperar que esperar que otras zonas me ayuden. Creo que nosotros lo probamos porque al final, o sea, intentamos probar porque como que sí pueden como que quedarse y a la larga ayudar mejor. Gracias. Ya, lo siento. Se me salió el... Perdón. Y ahora sí, 2 dedicatorias súper rápidas a USFQ, los admiro a todos, y a nuestro coach Fabián, gracias por todo. Y Mateo, que es una persona novata, en realidad lo admiro muchísimo, el hecho de que haya aprendido tan rápido, creo que es una gran demostración de todo el esfuerzo, está aquí reflejado. Grande Mateo. Ya, ahora sí, empiezo en 3, 2, 1. Voy a iniciar leyendo la moción. Con el objetivo de revitalizar zonas que tienen pérdida de población, esta casa priorizaría fuertes beneficios fiscales en lugar de implementar impuestos de distribución. Quiero dejar claro que las cargas de la prueba es que el gobierno va a tomar una estrategia. De su lado, la estrategia que van a tomar es de poder, por ejemplo, exenciones de impuestos, que la gente no pague impuestos de su lado, y de nuestro lado lo que vamos a poner es impuestos a sectores estratégicos, o impuestos, por ejemplo, a la población, ¿no es cierto? Entonces, hay una carga de la prueba súper importante en alta de oposición que no ha sido abordada. En el momento en el que el gobierno tome la estrategia de poner los impuestos de distribución, ¿por qué las empresas y el sector mayoritario, que es lo que critica baja de gobierno, estarían dispuestos a pagar? Sin esta carga de la prueba no pueden conseguir el dinero, y eso es importante para ganar este debate. De su lado igual debían demostrar cómo van a conseguir el dinero mediante las exenciones de impuestos. Esa es la carga de la prueba, eso es lo que se tiene que ganar en este debate. Con eso en mente, las personas no se van o se quedan, panel, de los lugares
por la subida o la bajada de impuestos. Por ejemplo, Dinamarca tiene impuestos extremadamente altos y la gente no se va, se queda. ¿Por qué? Porque igual tiene familia, igual tiene costumbres, igual tiene tradiciones. ¿Por qué se va la gente? La gente se va porque no hay oportunidades suficientes, porque en realidad están en un colapso y literalmente, por ejemplo, no pueden planear a largo plazo, no tienen estudios, no tienen muchas de las cosas que seguramente se les debe proveer. ¿Por qué creo que la medida de bajar los impuestos, incluso cuando produce ciertos incentivos, es totalmente negativo para estas zonas en particular? Primero, porque ahora las empresas no tienen el sometimiento de seguir invirtiendo. Para que un Estado pueda recaudar dinero, debe seguir cobrando a las empresas. Esto significa que estas empresas siguen pagando y con ese dinero yo puedo seguir invirtiendo en lugares estratégicos de ese país. Lo segundo también tiene que ver con la interdependencia de las empresas para no pagar impuestos. ¿Saben en dónde no pagaban impuestos antes? Eran en países en los cuales se sumió una competitividad que las empresas empezaron a precarizar los trabajos y todas las cosas. Lo que supone es que en lugares pequeños, seguramente en donde nosotros no cobremos impuestos, las empresas empiecen a generar cosas súper malas, como que no puedan salir de los lugares, como que empiecen por ejemplo, a depender, por ejemplo, de no pagar impuestos, lo que significa que le dan más valor a cosas productivas de la empresa, que no puedan, por ejemplo, generar mejores cosas del trabajo, y esto solo se consigue cuando el Estado tiene un rol de imposición a pagar impuestos, de fiscalizar las cosas que se hace con el dinero. Eso solo se consigue cuando nosotros no les libramos de los impuestos. Creo que eso es algo negativo que se produce de su lado. Si eso se produce de su lado, lo que quiero decir es que de nuestro lado eso no pasa. ¿Por qué? Porque las empresas en nuestro lado siguen pagando impuestos, lo que se supone que ahora tienen mayor cantidad de dinero para seguir invirtiendo en este lugar. ¿Por qué sí que van a pagar impuestos de nuestro lado? 3 puntos aquí. Primero, el avance de las redes de información. Noten cómo, por ejemplo, ahora es muy común y es más común que antes que, por ejemplo, cosas como Pandora Papers, cosas como que las redes de información están a tal punto que se descubre todos los fraudes de déficit fiscal, todos los fraudes de que hay paraísos fiscales o todas estas cosas, lo que supone es un peso mayoritario para las personas que deciden no pagar impuestos. Segundo, también es menos costoso. Ahora, para no pagar impuestos debes crear empresas offshore por ejemplo, Islas Canarias o cosas que sean empresas que seguramente te van a asegurar que tú no pierdas el dinero. Es más costoso crear ese tipo de empresas ahora y que esas empresas, por ejemplo, les cueste muchísimo más hacer esto. Segundo, también creemos que la movilidad del dinero es también más difícil de hacer de su lado, y por eso las empresas, incluso cuando nosotros les pongamos impuestos más altos, es más probable que paguen, porque es más costoso sacar el dinero del país. Lo tercero también es que los estados han estado aumentando las sanciones drásticamente cuando las empresas no pagan impuestos. Lo que se supone es que si el riesgo es tan alto de que ahora el gobierno me ponga una sanción tan amplia de que yo no me voy a poder recuperar, es más probable que ellos se tengan incentivos para pagar impuestos. ¿Por qué esto es extremadamente importante? Primero, noten que si la estrategia que va a tomar el gobierno es de, por ejemplo, hacer exención de impuestos o pagar impuestos, entonces hasta este momento Baja de Oposición ha demostrado por qué sí que va a pagar impuestos. Si no demuestra eso, Alta de Oposición no puede ganar este debate, porque es evidentemente la estrategia y la carga de la prueba que tenía Alta de Oposición. ¿Por qué el clash económico es lo más importante de este debate? Primero, por precedencia. El clash de la xenofobia, el clash de la inversión de las empresas que tienen gobiernos, dependen del clash económico. Si nosotros demostramos que sí que va a haber impuestos, y de hecho va a haber más dinero en las arcas del Estado, porque de su lado, cuando nosotros perdonamos los impuestos, hay personas que no pagan ese dinero, y ese es dinero que no está yendo al gobierno. Entonces el gobierno ahora tiene menos chance de poder, por ejemplo, seguir invirtiendo en otros lugares. Eso quiere decir que incluso cuando el dinero regresa a la economía, no regresa con la misma cantidad en la que regresa de nosotros, porque nosotros seguimos cobrando los impuestos a las empresas grandes, pero además tenemos el dinero que se gasta en estos lugares. Creo que eso es lo más importante. Segundo, porque también asegura a las personas de que se quedan aquí. Cuando nosotros damos oportunidades, es más probable que los incentivos que se creen es de que las personas no se vayan, y todo este tipo de cosas. Creemos que ese es el clash económico, es la precedencia para absolutamente todos los clashes de este debate. Ahora, lo último que voy a demostrar es un punto de primer gobierno.
es que para que su caso funcione, debieron haber demostrado cómo el gobierno, seguramente sin tanto dinero, seguramente iba a hacer todo lo que dijeron. Eso no está demostrado en alta de gobierno, su caso no funciona. El nuestro funciona porque hemos demostrado que las personas y las empresas están dispuestas a pagar los impuestos, y eso es más dinero para que evidentemente el Estado pueda hacer todas sus cosas. ¿Por qué esto es suficiente? ¿Por qué esto es suficiente económicamente hablando? Primero, las empresas que nosotros creamos siguen dando dinero, ¿no es cierto? Pero además de que siguen dando dinero, generan los empleos, y los empleos son necesarios, por ejemplo, para las personas que se quedan aquí. Segundo, por la movilidad. Es más probable que la movilidad que haya en estos lugares no se sectorice, no se quede en una sola ciudad, sino que pueda seguir expandiéndose. Creo que eso es también importante. Y por último, el desarrollo en el largo plazo. Cuando nosotros no pagamos impuestos, panel, es poco probable que cuando nosotros no pagamos impuestos y les hacemos a estas empresas no pagar impuestos, es poco probable que, por ejemplo, le llegue más dinero o le llegue la misma cantidad de dinero, por ejemplo, no sé, al alcalde o la persona que esté a cargo de esa zona que está deshabitada. Es menos probable que le llegue la misma cantidad de dinero. Solo cuando esta parte logra ser económicamente viable y nosotros logramos reactivar estas zonas, por ejemplo, invirtiendo en el sector privado, invirtiendo en educación, invirtiendo en más oportunidades para las personas, se quedan aquí, y eso es desarrollo en el largo plazo. Si no les desarrollamos ahorita, es poco probable que se queden. Nosotros, si perdonamos, ya he demostrado cómo las empresas lo único que tienen es el incentivo de hacer mal su trabajo. Orgulloso de oponer. Solamente quería agradecerles a todos por esta increíble experiencia, agradecerle a todos los de la sociedad por haber sido un gran apoyo, y agradecerte, Fabián, por haber sido un gran apoyo para nosotras y haber estado ahí y abrazarnos y vernos llorar. A la final todo es una práctica para mejorar en nuestra carrera de debate, y también estoy muy feliz porque es mi primera final, y en serio, fue una muy linda experiencia. ¿Ya? ¿Ahí? Ok, listo. Entonces empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Angélica te explica cómo no es plausible, mis refutaciones irán en el plano incluso si funcionan, pero también voy a explicar por qué lo de Angélica sí tiene mucho sentido y relevancia dentro de este debate. Primero voy a ir con alta oposición. ¿Qué es lo que sucede? Primer punto. Algo que mencionan bastante sobre cómo la pureza cultural se pierde. Igual en tu lado tú piensas generar un turismo a largo plazo, y eso es algo que reclaman la alta de oposición. Entonces, por mercado siguen sucediendo estos fenómenos de pureza, porque por mercado necesariamente las personas tienen que adaptarse a los turistas y fomentar como los mitos, y tal vez llevarlo a algo que no sea tan puro culturalmente, en un sentido de que sea mucho más comercial. Entonces ese clash pierde, en la comparativa, y no es tan importante en el debate porque sencillamente va a suceder en cualquiera de los dos lados. Eso de ahí es simétrico. Segundo punto, te dicen, mira cómo vamos a invertir en infraestructura, vamos a invertir en transporte, en escuela, en salud. Y sí, atiende las necesidades de las personas que están. Todo muy lindo y es muy bueno, pero ¿por qué van a regresar los jóvenes? Y siento que eso es una carga de la prueba importante, especialmente cuando dicen que por demografía. A mí me importa que regresen los jóvenes, porque estos son los que realmente van a ayudarme a hacer un cambio. Y es que una caracterización importante de los jóvenes, y creo que es muy intuitiva, nótese que quisimos hacer POI muchas veces, pero no nos dieron y no pudimos hacer Engage, es que los jóvenes buscan un empleo. Un joven no va directamente a ponerse un trabajo o una empresa. Entonces entendemos cómo los jóvenes buscan empleos, y queremos que hayan personas que sean mayores o empresas de fuera que tengan incentivos para entrar. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas no tienen incentivos tan fuertes para ir porque hay una mejor infraestructura, si hay poca gente, y especialmente si hay poca mano de obra porque hay pocos jóvenes. Entonces no necesariamente se genera empleo, y no se da como este mecanismo de ponderación de la gente del que te está hablando Angélica, sobre cómo ponderan si quedarse, si irse, etcétera.
Ok, y es que justamente eso se explica en nuestra baja, cómo es para más atractivo para las empresas, pero igualmente lo vuelvo a retomar para que quede muy claro. Los lugares donde las empresas no, o sea, estos son lugares donde las empresas no suelen ir porque hay muy pocas personas, es decir, que hay poco mercado. Sin embargo, cuando nosotros les eximimos de impuestos o les damos muchas facilidades, estamos generando condiciones que no existen en las grandes ciudades, que permiten incentivos para que las empresas vengan a pesar de la precariedad del lugar. Entonces entendemos cómo ahora sí tengo incentivos para quedarme a pesar de estas condiciones, porque es una explicación muy importante que Alta de Gobierno debía darte por qué incluso van a venir si hay poca gente. Pero además, incluso si explica con suficiencia, no te explican, por ejemplo, cómo ponderan las personas, que es justamente lo que te trae Angélica y lo que estoy diciendo que choca con lo de los jóvenes. Justamente, ¿qué es lo que te dice Angélica? Que las personas van por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas, justamente como dice, baja de oposiciones porque buscan más oportunidades. Entonces, a pesar de que tienen todo este mecanismo que te menciona Angélica sobre la familia y este peso, esto de buscar mejores oportunidades genera un contrapeso mucho más fuerte. ¿Qué es lo que sucede dentro del lado de oposición? Que yo igualmente digo, incluso donde tal vez me estén cobrando un impuesto o lo que sea dentro de las ciudades para mandarlo a la zona rural, yo entiendo que va a tener mejor infraestructura, pero no necesariamente mejor trabajo. Entonces yo prefiero pagar este impuesto y quedarme acá si implica más oportunidades de trabajo porque del otro lado me voy a encontrar mejor. Así es como pondera a la gente en el lado de oposición. Pero ¿cómo pondera al lado de gobierno? Creo que cuando necesariamente entiendo cómo se va a generar empleo y los jóvenes buscan empleos, pero además justamente empiezan de cero y es muy difícil encontrar empleo en la grande ciudad y dentro de sus zonas rurales, ciudades nativas, hay menos competencia, entiendo cómo tengo muchos más incentivos para regresar, pero incluso de quedarme. Y eso es algo exclusivo de gobierno, ¿ok? Porque justo también yo tengo una sensación de que el Estado se preocupa por mí, tengo un mayor flujo de economía, se genera contrapesos y luego lo otro se vuelve mucho más fuerte dentro de la comparativa. Así es como se compara nuestro caso con Alta de Oposición. Pero además, respecto al punto de más aceptación, también choca con otra cosa que menciona Angélica, que es muy importante. Que, mira, dicen, hay más aceptación porque nos importa la percepción de las personas porque necesariamente los que están en ventaja reconocen las desventajas. Pero es que necesariamente si pierden la legitimidad. ¿Qué es lo que te dice Angélica? Mira, la gente por contrato social cede ciertos derechos porque espera recibir ciertas obligaciones. Es decir, que si yo te pago impuestos y cedo cierta libertad o cedo ciertas horas de trabajo, yo espero que eso se me recompense en algo que yo pueda ver en la materialidad y algo que me beneficie directamente a mí. Cuando eso no me beneficia directamente a mí, yo siento que el Estado no está cumpliendo sus obligaciones y pierde legitimidad para mí, lo cual puede causar descontento social para que la gente probablemente se moleste, muy probablemente tal vez no pueda pagar no quiera pagar ciertos impuestos o etcétera, que justamente, pero incluso si los llegan a pagar, porque todos estos mecanismos que te trae la baja de oposición, yo entiendo cómo igualmente el hecho de que la gente no colabore puede generar narrativas xenofóbicas que nos van a afectar a largo plazo, porque muy probablemente incluso les interesa aún menos estas pequeñas ciudades. Y es que la ponderación que te trae alta de oposición es justamente un principio de justicia y un nivel de certeza. A partir de toda esta maquinación que sale solamente de la baja de gobierno y que no sale dentro de la alta, creo que ahora sí entendemos cómo hay más certeza de que los jóvenes, especialmente, que es lo que más le importa a alta de oposición, regresen y tengan incentivos de quedarse, pero además de eso cumplimos mejor con el principio de justicia, porque nosotros sí que estamos brindando muchos más mecanismos, mucho más plausibles para que se revitalicen estas ciudades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con baja de oposición? Justamente baja de oposición te dice, la carga de la prueba de gobierno es por qué revitalizamos. Creo que cuando hago toda esta reconstrucción del caso de Angélica y muestro cómo lo comparo con alta de oposición, también estoy directamente comparándonos con baja de oposición en el sentido, mira cómo sí estamos cumpliendo con esta carga de la prueba. O sea, mira qué es lo que te estoy explicando. Justamente estos jóvenes ahora tienen muchos más incentivos de volver, tienen muchos más incentivos de quedarse a pesar de la precariedad, tomando una caracterización muy importante que justamente es que los jóvenes no generan empresas, los jóvenes buscan empleo. Voy a la alta. Esto es legítimo, nosotros ya demostramos cómo es proteger a este tipo de personas de zonas que ya están desplazadas. Ustedes priorizan a turistas que brindan pocos ingresos, nosotros ya demostramos cómo protegemos a locales para que permanezcan y otras personas se acerquen al territorio cuando sí hay condiciones de bienestar y no tienen que desplazarse a lo exclusivo de su escenario. El clash más importante dentro del debate, primero hay que tener una cosa que creo que ya se va explicando, la gente no necesariamente se desplaza por infraestructura, sino, o sea, es uno de los mecanismos, pero más de eso, uno de los mecanismos más fuertes es justamente desplazarse por oportunidades de trabajo, que es algo que aceptan ambos. Además, justamente en el clash de turismo ya te explicamos cómo igualmente a largo plazo va a suceder, pero además
choca con cómo no se protegen a estas personas de la xenofobia cuando entendemos cómo las personas de la gran ciudad tienen un descontento social. Y además de eso, entiendo cómo necesariamente los jóvenes buscan un empleo, y eso solamente sucede dentro de nuestro lado. A pesar de que Baja de Oposición te trae un caso sobre, mira cómo la gente necesariamente va a pagar los impuestos, y todo esto es un clash económico, y nosotros te explicamos sobre, mira cómo sí vamos a tener dinero para hacer todas esas cosas, creo que sí estamos cediendo sobre que muy probablemente van a tener más oportunidades de generar un sistema de infraestructura, pero ese sistema de infraestructura no necesariamente va a hacer que las empresas quieran ir, porque entendemos cómo hay poca gente, y si las empresas no van, no necesariamente van a querer ir los jóvenes, porque los jóvenes buscan empleo, y no necesariamente se van a querer quedar, y va a seguir este problema de la demografía que se trae desde la alta de oposición sobre que solamente tenemos adultos mayores, entonces no se soluciona el problema y no se revitaliza la zona. Entonces, eso solamente se cumple dentro de Baja de Gobierno. Muchas gracias. A mí sí me encanta moverme. Espérenme una cosita. Creo que está bien. Crucemos los dedos. Mierda. Bueno, entonces empiezo con mi discurso en 3, 2, 1. Panel, ¿qué es lo que te vamos a traer dentro de este debate? Nota cómo están asumiendo una cosa desde gobierno. Cuando te dicen que no te van a cobrar impuestos, nunca te están diciendo el cómo van a tener la infraestructura básica para que las empresas puedan solventarse dentro de estos territorios. ¿Esto qué quiere decir? Que nota que cuando eres una empresa necesitas de ciertas cosas básicas y es algo que están asumiendo. Nunca me estás diciendo cómo vas a conseguir. Nosotros nos toca asumir el trade-off de que vamos a cobrar impuestos. Javi te dice por qué van a pagar los impuestos y nota cómo es el único dentro del debate que te dice cómo en realidad estos impuestos van a ser pagados, pero en realidad por qué son tan importantes. Sí, si las empresas se mueven si las personas se mueven mediante empleos y todo esto, mediante relaciones familiares y todo, nota cómo para que las empresas necesitan la infraestructura necesaria para poder quedarse dentro de estos territorios. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan colegios, necesitan carreteras, necesitan universidades, necesitan A, B, C, D circunstancias. Cosa que nunca nos están probando porque no tienen el costo, nunca me están demostrando ese costo de oportunidad. Ya, después de esto, creo que vale hacer una aclaración muy importante acerca de por qué en realidad Javi es el único que te está probando el costo de oportunidad y por qué la precedencia lógica es tan importante dentro de este debate. Creo que en realidad, cuando se está analizando una medida tan importante como es una medida fiscal, nota cómo en realidad el impacto de esta medida fiscal o en realidad cómo van a percibir las personas esta medida fiscal es tan importante dentro del debate. Es como que si es que yo digo que van a subir las gasolina a $100 y no estoy asumiendo qué va a pasar con la subida de gasolina a $100, nota cómo en realidad el debate no está teniendo sentido. No está teniendo sentido cómo en realidad las empresas van a estar o cómo las empresas no van a estar. Javi es el único que te mecaniza los incentivos suficientes para que las personas paguen los impuestos necesarios para que las medidas se lleven a cabo, medidas de infraestructura que ya nos habló nuestra alta. Pero no solo eso, sino que creo que la alta de oposición hace una duda razonable acerca de, igual también la baja, acerca de que, lo siento, alta y baja de gobierno, creo que hacen una duda muy razonable acerca de que estas personas son de otros sitios, ¿por qué en realidad lo van a hacer?
Nota cómo el poder adquisitivo es distinto de una ciudad grande a otra, y creo que es una refutación muy importante. Nota que cuando le cobras 10 euros a una persona que tiene un salario medio en Madrid, no es lo mismo que cuando le cobras 10 euros a una persona que tiene salario medio, yo qué sé, en otra ciudad más pequeña. No es para nada lo mismo. Cuando tú les indicas que no es lo mismo y que en realidad para una persona de Madrid no le significa tanto este impuesto como le significa el beneficio a una persona de Segovia, nota cómo en realidad es muchísimo más fácil que asuman esto. Voy. Gracias, perfecto. Creo que tú nunca demostraste ese link lógico y me hiciste acuerdo de refutarlo. Nota cómo que digas que en realidad va a haber más empresas porque estás reduciendo esta tasa no es completamente correcto. ¿Por qué? Nota cómo cuando... Ay, creo que esto está aquí. Ya, perfecto. Mira, ¿qué necesita una empresa para ir a un territorio? No basta con que le des las condiciones fiscales supuestamente necesarias. Una empresa necesita tener estabilidad económica. Si le dices, ¿sabes qué? 5 años te voy a eliminar estas tasas, no es suficiente. Como ya te dije, necesitas la infraestructura suficiente, necesitas de estas condiciones necesarias para que en realidad la empresa vaya. ¿Cómo una empresa va a ir a pesar de que no le cobres impuestos a un sitio donde no tiene una carretera, a un sitio donde en realidad no tiene una escuela, a un sitio donde en realidad no tiene cosas? Cuando ahí sí no puede ir una empresa. Y no solo eso, sino que tampoco estás lidiando con el punto de equilibrio de una empresa. No hace falta solo con 5 años que le des a esta empresa. Por ejemplo, si es que tú te quieres poner un hotel, nota cómo en realidad estás invirtiendo mucha plata, no vas a recuperar tu inversión, no vas a recuperar todas estas cosas en tan poco tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si no logras recuperar esta inversión, si es que no logras en realidad, ¿por qué carajos esta empresa va a llegar a ir? Eso es algo que nunca se demuestra dentro del debate. Solo se asume que en realidad porque tienes uno de los incentivos necesarios basta para que una empresa vaya, y nota que nunca están lidiando con todas las otras cosas que se necesita para que una empresa vaya. Pero no solo eso, creo que nosotros fuimos los únicos que te demostramos cómo en realidad evitamos que la gente se vaya de esos sitios. ¿Esto qué quiere decir? Creo que nuestra alta dice muy bien cómo en realidad los jóvenes van a estar. Ya, perfecto, pero les falta demostrar ciertas cosas. Cuando nosotros venimos a demostrarte en realidad por qué esa infraestructura y por qué en realidad se va a lograr producir esa infraestructura para que los jóvenes se queden, es la única que llenamos las dudas necesarias de la baja de gobierno, pero también es como que logramos responder a por qué en realidad la gente puede estar dentro de ese sitio. A ver, hagamos ejemplos. Si es que yo soy un joven de 18 años, pertenezco a una ciudad pequeña y no tengo una universidad a donde ir, ¿qué me toca? Me toca irme. Si es que yo soy un joven de 18 años y pertenezco a una ciudad pequeña y tengo el sitio necesario para estudiar y tengo los sitios necesarios para desarrollarme, ¿cómo es muchísimo más fácil quedarme dentro de esta ciudad pequeña? Cuando nosotros te demostramos que logramos la infraestructura necesaria para todo esto, es que logramos demostrar que los jóvenes sí pueden estar aquí, que los jóvenes en realidad sí pueden lograr las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros te hemos traído dentro de este debate? Creo que es muy irónico porque la alta de gobierno dice el dinero no se crea ni se destruye, solo se traspasa. Creo que nosotros dentro de este debate te trajimos cómo en realidad se puede manejar el dinero. Si es que nadie te dice cómo en realidad van a suplir con que en realidad están con menos recursos porque están haciendo exenciones tributarias y aún así quieren tener la infraestructura necesaria, no pueden ganar este debate. Creo que si es que nosotros asumimos que en realidad podemos subir los impuestos al precio que sea, y no vas a tener las consecuencias o no te dan los incentivos para ganar, tampoco se puede ganar este debate. Cuando te decimos en realidad cómo es probable que se pague estos impuestos, cuando te decimos cómo es probable que se realicen todas estas acciones, es que en realidad te estamos diciendo cómo las medidas son efectivas y es la única forma en la cual podemos lograr ganar este debate. Con eso respondimos a los puntos de alta de gobierno, baja de gobierno y cómo le ganamos por precedencia lógica a alta de oposición, orgulloso de oponer.